lecciones espirituales. Evidentemente hay que tener cuidado con todas estas energías que ascienden en este lugar, pero que se pueden poner a beneficio de la conciencia y del espíritu o no. Entonces, simplemente es como una llamada. Si hay todas estas energías, estamos en Lleida, estamos en este lugar histórico, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos, que tiene Lleida, y sobre todo los habitantes de Lleida, para con todas estas buenas energías posibles, ¿no? ¿Cuál es su propia responsabilidad en el devenir de todos estos conflictos que hemos hablado y en toda esta posibilidad de apertura a la conciencia, a la libertad, al amor, a la responsabilidad, al colectivo? Muchas gracias. Pues ahora vamos a dar repaso a una mujer extraordinaria. Ella es Susana Escudero, es una mujer muy polifacética. Es cantautora, taturópata, tiene experiencia en el lindar de la muerte, es discípula de Yogananda, practicante durante muchos años de Zen y de budismo tántrico tibetano, y actualmente está comprometida también en la reconstrucción de la aldea de Pano, en Graus, en Huesca. Y damos paso con su conferencia, cuyo título es ¿Hay paz en la tierra sin paz en los seres humanos? Gracias. Gracias. Bueno, como os han dicho, mi nombre es Susana Escudero y estoy aquí para intentar compartir con vosotros la experiencia personal a la que me ha llevado la vida sobre el conocimiento práctico de todo lo que Paco os ha explicado. Desde que tengo uso de razón, desde los 6 años, me he sentido llamada a intentar despertar a todos los seres que se acercaban a mí hacia la importancia de amarse, de rechazar los conflictos, las guerras, de comprender cuál es el concepto de la libertad y no hacer de ello una apología del egoísmo. Esto me llevó a los 6 años a empezar a componer y cantar delante de cientos y miles de personas, pues lo que se llamaba canción protesta. Yo no sabía que protestaba, yo solamente componía y cantaba. Y en aquel entonces mi sentir era que había que despertar a los seres humanos a través de la revolución, no sé, de rebelarse, de manifestarse. Yo pensaba que era el mundo lo que había que cambiar y hacía grandes esfuerzos. Después entré en una época más egoísta, por así decirlo, y empecé a ser romántica y cantaba pues al amor que yo pensaba que era el amor. Quería ser abogado, pero para cambiar el mundo. Yo quería siempre cambiar el mundo. Hasta que cuando tuve 21 años tuve el gran evento en mi vida de que el SIDA llegara a mi puerta, a mi cuerpo, a mi mente. Y encima además a través del amor, de lo que yo estaba enamoradísima de un hombre y este hombre pues me hace grandes regalos de ternura, de amor, de lo que yo pensaba que era amor y el SIDA. Bueno, para mí fue un shock muy grande
Y ahí entonces para mí fue como una revolución personal, ¿no? El saber que iba a morir, porque en 1986, que fue cuando a mí se me comunicó que yo tenía SIDA, bueno, era seropositiva entonces, yo estaba en la Facultad de Derecho, ya me había dado cuenta, estaba en tercero, me había dado cuenta de que no era este el camino, que yo quería ser artista y haría bellas artes, pero acabaría la carrera para mi padre porque me daba mucho miedo decirle que no. Y entonces después yo ya haría bellas artes, pero al decirme que iba a morir, ahí fue algo impactante. Se me recompuso todo, pero todavía había mucho miedo en mí durante unos, no sé contar los años, porque fue en 1992 cuando yo empecé a encontrarme enferma verdaderamente, y en el 93, finales del 93 cuando entré en fase terminal de SIDA. Yo me voy a poner de pie, perdonadme, es que no os veo bien a todos y quiero veros a todos. Entonces, gracias, así es mejor. Entonces, realmente mi regalo llegó cuando todo el proceso de deterioro físico y psicológico, mental, todo este deterioro que supone el SIDA me llegó, porque yo siempre había estado desde pequeña con la inquietud de saber qué era la vida, qué sentido tenía la vida, por qué habíamos nacido, qué hacíamos aquí, y Dios, si existía, qué era Dios. Y cuando yo entré en muerte, tuve el enorme regalo de poder tener una experiencia real de qué era todo esto a lo cual me preguntaba. Fue mi despertar, fue cuando yo me di cuenta del compromiso que tenía al haber nacido, que yo sentía y que lo manifestaba cantando. Y mi compromiso era poder aprender o poder ser amor para todos. Pero además todo me llegó de una manera al principio muy asustante, aunque no exista esta palabra, me la invento, porque empezar a sentir, a escuchar, a ver que vosotros sois yo y que lo que estaba pasando a mi alrededor era yo. Y que todo lo que yo había dicho, lo que decía y lo que diría, lo hacía y lo decía para yo. Fue muy brutal, fue muy brutal. Fue una experiencia real de meses en los que yo no podía escuchar ningún telediario, porque cuando yo escuchaba o leía un periódico o veía una noticia, estaba sucediéndome a mí, a mi madre, a mis hermanas, a mis hermanos, a los que yo más quería. Es algo muy difícil de transmitir. Toda esta experiencia de Dios, de la existencia, de la conciencia, como decía Paco, para mí, yo no estaba preparada para todo esto. Realmente, yo en el proceso de deterioro que me conllevaba el SIDA, durante muchos años yo había tenido mucho miedo. En los últimos momentos me pasé un mes sin poder parar de llorar, porque además escuchaba y veía cosas, sentía cosas para las que no estaba preparada. Yo pensaba que esto era el delirio de la muerte. Después descubrí que no, que estaba siendo un regalo. Pero cuando yo descubrí que era un regalo, fue tanta mi alegría que quise manifestar a los demás todo este descubrimiento y hacerles entender, ¡hey, escucha!, ¿no? Llegó un momento en el que podía escuchar los pensamientos, las mentes de los demás, se me acumulaba la faena. O sea, yo miraba a mi alrededor y es que tenía respuestas para todo el mundo, ¿no?
y también palabras para todo el mundo. Fue demasiado en el sentido de que yo lo empecé a vivir bien, con mucho gozo, mucha alegría, pero sin madurez, y asustaba a los que había a mi alrededor. También supongo que mi aspecto asustaba. Todo esto me pasaba mientras estaba cada vez en un SIDA más profundo, con 36 kilos, una caquexia, muchas infecciones sin pelo. Tener en cuenta que llegaba un momento que yo ya no, mis piernas no me aguantaban. O sea, mi aspecto debía de ser también bastante asustante. Pero sabía que lo que también intentaba decir asustaba. Sucedió pues que llegó un momento en el que parecía que tenía que irme, que tenía que morir, pero yo oía como todo el mundo lloraba a mi alrededor, y yo no sabía cómo poder decir: estoy en el mejor momento de mi existencia, no lloréis, estoy bien. Bueno, lo que sucedió es que yo estaba gozosa porque creía que ya me iba a quedar. Algún día, si tengo tiempo, os explico todo esto, pero no es de esto de lo que quiero venir a hablaros ahora. Y cuando resulta que me toca volver a empezar otra vez, al principio me enfadé mucho. Me pasé casi un año sin querer hablar, porque después de haber atravesado la terrible frontera del miedo a morir y haber entrado en el maravilloso espacio y la maravillosa comprensión de lo que era realmente la vida y la existencia y poder gozar de ella, volver otra vez aquí me resultó muy agotador y me enfadó un poco. Pero bueno, luego comprendí que tenía una responsabilidad que aún no había cumplido y que no podía irme todavía sin hacer las cosas bien. Ahí fue cuando empecé verdaderamente a darme cuenta de que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba encontrar quién me podía ayudar a aprender a utilizar esta mente maravillosa, este cerebro que se me había dado, que si no me ayudaban a utilizarlo, no podía vivir como humana todas esas experiencias. Y si otra vez se me empezaban a regalar, porque durante años yo he vivido un poco como estar allí y aquí, y era un poco raro, Entonces empecé a buscar quién me podía enseñar a meditar, bueno, en realidad aterrizar. Por eso me ha sorprendido cuando Paco hablaba de aterrizar. Empecé a darme cuenta de que esta forma humana, esta vida humana que siempre pensaba que era un engorro, una tontería, un estorbo, realmente era una joya, un regalo, y que tenía que aprender a aterrizar. Se acabó de vivir volando, intentando cambiar a los demás. Tenía que aprender a comprender quién era yo y qué era yo, y aprender a manejar los recursos que se me habían dado como ser humano. Así fue como os ha dicho ella, pues yo empecé a contactar pues con